Este mensaje se titula La gloriosa casa postrera. Fue predicado el día 14 de febrero del año 2021 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, Amados santos, reunidos localmente y alrededor del mundo, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We want to thank the Lord for another opportunity we have Queremos agradecerle al Señor por otra oportunidad que tenemos to be able to go into God's Word. de poder entrar a la palabra de Dios. We realize that there are many saints all across the world Nos damos cuenta de que hay muchos santos alrededor del mundo that need prayer, que necesitan oración, and both locally and abroad. We have tanto localmente como por todo el mundo. Brother Jonathan's mother that needs prayer Tenemos a la mamá del hermano Jonathan, ella necesita oración in Canada, allá en Canadá. and many saints in the United States, Muchos santos allí en los Estados Unidos as well as here in South Africa. y aquí también en Sudáfrica. Many saints need prayers. We have our brother Muchos santos que necesitan oración. Tabby that's going for an operation. Tenemos al hermano Tavi que va a entrar en una operación, va a tener una operación This Friday, este viernes. and we thank the Lord for the saints that are praying, and we'll pray for him on Friday. Y le damos gracias a Dios por todos esos santos que han estado orando. Y vamos a orar por el hermano el viernes, el día viernes. May the Lord bless you, and may we look to the Lord in prayer this morning. Que el Señor los bendiga y vayamos en oración con el Señor esta mañana. Heavenly Father, Lord, once again we come into your divine presence, Lord. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia divina, Señor. You're the God that has walked and talked with your people down through time. Tú eres ese Dios que ha caminado y ha hablado con tu pueblo a través del tiempo. Lord, even at this hour of time, you are still talking to your people. Aún en estos momentos tú estás hablando con tu pueblo. I pray for every saint, my God, gathered, Lord, internationally and locally, that you would be with them. Oro por cada santo que se ha reunido localmente y por todo el mundo. Minister to them, my God, Que tú les ministres, Señor, whatever the situations of life are. cualesquiera que sean las situaciones de la vida. I pray, Lord, that you will bless and touch them, Lord. Yo oro para que tú los bendigas y los toques. We also commit our brother Tabby, Lord, that will be going for a brain operation. También te encomendamos a nuestro hermano Tavi, que va a tener una pequeña operación On Friday, we el día viernes. pray that you will minister to him, my God. We Oramos para que tú le ministres también a él, pray that you will send a band of angels para que tú mandes a ángeles that will be there with the surgeons, my Father. que se encuentren ahí con esos doctores, cirujanos, And we know that you will see him through. y sabemos que tú lo vas a sacar con bien. Bless us now this morning. Bendícenos esta mañana. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. You can be seated this morning. Se pueden sentar esta mañana. Brothers and sisters, we are a thankful people to be living at this hour of time. Hermanos, somos un pueblo agradecido de poder estar viviendo en este tiempo. We know that God is in control of all situations, Sabemos que Dios tiene control de todas las situaciones and we know that no matter what comes in the lives of children of God, y sabemos que no importa qué cosas vengan a la vida de los hijos de Dios, God has got a bigger picture that we may not even be able to fathom. Dios tiene una fotografía más grande de la cual nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. But this morning we want to look at this subject we have, Pero esta mañana quiero entrar en un título que le hemos dado, un mensaje a este mensaje, and look at how God is dealing with both individuals as well as the church collectively this morning. y quiero que veamos cómo es que Dios está lidiando con los individuos a un nivel personal, pero también lo está haciendo juntamente, colectivamente como cuerpo. We have a message this morning entitled Tenemos un mensaje esta mañana, el cual hemos titulado
the glorious latter house. La gloriosa casa postrera. Now, my brothers and sisters, we will delve in a more detailed way with this thought Ahora vamos a entrar más en detalle en este pensamiento further down in the message. conforme avancemos en el mensaje. But we have to understand, my brothers and sisters, that when Jesus Christ was facing one of his greatest trials, the cross, Y tenemos que entender, hermanos, que cuando Jesucristo estaba pasando por una de esas grandes pruebas, una de las más grandes pruebas que él tuvo, la cruz. my brothers and sisters, the Bible says in the book of Hebrews, La Biblia nos dice allí en el libro de Hebreos. maybe we will turn there before we go to Peter. Quizás vayamos para allá antes de que vayamos hacia Pedro. And I'll read in Hebrews chapter 12. Y voy a comenzar a leer allí en Hebreos capítulo 12. It says, wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Versículo 1 de capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. My brothers and sisters, as we have said many a times, Y como ya hemos dicho muchas veces antes, hermanos, that it was the joy that was set before Jesus Christ hubo ese gozo, ahí estaba ese gozo que fue puesto delante de Jesucristo. that caused him to endure, Eso fue lo que le causó que él tuviera aguante, to persevere. que perseverara. If he didn't have a picture in his mind, a revelated picture, Él tenía una fotografía en su mente, una fotografía revelada my brothers and sisters, what was beyond the cross, de aquello que se encontraba más allá de la cruz. my brothers and sisters, it could have been a difficult thing for him to just endure the cross. Pudo haber sido algo difícil para él solamente el haber aguantado esa cruz. Likewise, as children of God living at this hour of time, Y nosotros también, como hijos de Dios, viviendo en este tiempo, in this end space of time, en este último tiempo, en este último periodo de tiempo, there has to be a revelated picture tiene que haber una fotografía revelada in the minds of children of God, en las mentes de los hijos de Dios, so that no matter what comes in our pathway, para que sin importar qué cosas se atraviesen en nuestro camino, we will be able to persevere. vamos a ser capaces de perseverar, We will be able to look beyond vamos a ser capaces de poder ver más allá what is just in front of us. de esas cosas que están solamente enfrente de nosotros. So as we look in the scriptures this morning, Entonces, ahora que vamos a ver estas escrituras esta mañana, we look in James chapter 5 and vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verses 7. en el versículo 7. Santiago 5, versículo 7. We realize that James lived at an hour, my brothers and sisters, Nos damos cuenta, hermanos, de que Santiago vivió durante un tiempo that we are similarly living in such an hour today. similar al que estamos viviendo hoy. And as he writes this in the 5th chapter, he says, Y cuando él escribió esto en el capítulo 5 dice: be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, and hath long patience for it, aguardando con paciencia until he receive the early and latter rain. hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Now we've dealt with this
scripture in prior messages, and I'm not going to go in detail. Ahora ya hemos hablado de esta escritura en mensajes anteriores y yo no voy a entrar en detalle, But there's something that stands out here. pero hay algo que sobresale aquí. The Word of God says, the husbandman waited for the precious fruit of the earth. La Biblia nos está diciendo aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. And we know that the fruit of the earth is not just talking about the earthly fruits. Ahora, este fruto de la tierra no solamente se refiere a los frutos naturales de la tierra, That a farmer waits for. por los cuales un granjero espera. But in the spiritual kingdom, the Pero en el reino espiritual, Bible talks about the spiritual fruits of the earth. la Biblia, cuando habla de esos frutos espirituales de la tierra, That's you and I, esos somos usted y yo, as individuals and also the church of the living God. como individuos, pero también como la iglesia colectiva de Dios. And the word of God says he hath long patience. Y la Biblia aquí nos dice que Él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. We read it sometimes, he has patience, Y muchas veces lo leemos y sabemos que Él tiene paciencia. but the Bible says he has long patience. Pero la Biblia dice que espera aguardando con paciencia. En inglés dice con larga paciencia. And when we have to look at the word long, Y cuando tenemos que mirar a esa, o queremos entender esa palabra larga, we have to understand it's not just days, neither months or decades or centuries. tenemos que entender que no se trata de días, semanas, años o décadas. It's, brothers and sisters, almost 2,000 years of time Pero esto se refiere a casi ya 2000 años de tiempo, since the church started, desde que la iglesia comenzó. that God has been waiting for the generations that have passed on. Y Dios ha estado esperando a través de todas esas generaciones que han pasado. And finally, we are now living in that final generation Y finalmente hemos llegado a vivir en esta última generación, where there is to be a final harvest. donde tiene que haber una cosecha final. And in that final generation, Y en esa última generación there would be both a farmer and a latter rain. va a haber ambos, un labrador o un granjero y una lluvia tardía, That will finally produce the glorious latter house. la cual finalmente va a producir esa casa postrera Or the latter temple, o ese último templo or the church of the living God o esa iglesia del Dios vivo reaching its completion. que va a alcanzar su completamiento. So my brothers and sisters, we see that any farmer that plants, whether it's a vineyard or any crop, Podemos ver, hermanos, como un granjero que plante una viña o cualquier otro tipo de árbol que dé fruto, in his mind, he is viewing a completed crop. en su mente él está viendo la realización de esa viña o de ese campo. This doesn't come about overnight. Y esto no se lleva a cabo del día de la noche a la mañana. My brothers and sisters, when we see it and we just want to grab it, just as the husbandman waits for, brothers and sisters, the crop, Y cuando vemos una fotografía así, simplemente queremos agarrar el fruto. Pero así como ese labrador está esperando a que ese fruto salga, produzca, but it took a lot to produce this. tenemos que darnos cuenta de que fue mucho esfuerzo lo que tomó para que este fruto fuera producido. And if we have to go to the details, it may take a long time, but nonetheless, that's Ahora, si entramos en detalles, esto tomaría mucho tiempo, pero aún así, the final picture, that's the crescendo, that's the climax. esa fotografía final, eso es lo máximo, es el punto máximo a donde llega ese completamiento. That's the glorious latter house. Esa es la gloriosa casa postrera. If we put it into a picture of building. Si lo ponemos en una fotografía tipificando un edificio. But my brothers and sisters, God is looking to the body of Christ Pero Dios, hermanos, está viendo al cuerpo de Cristo to reach that point. para que ellos alcancen este punto.
We see, brothers and sisters, the church of the living God podemos ver la iglesia del Dios vivo. is going to be that bride of Jesus Christ, Ella va a ser esa novia de Jesucristo, that true church of the living God. esa verdadera iglesia del Dios vivo. She is comprised of every fragment of the Word of God. Ella está constituida de cada fragmento de la palabra de Dios. And therefore, to reach that point, Y para que pueda llegar a ese punto, it doesn't happen just with preaching or just with the Spirit or just with the brothers and sisters, isolated incidents here and there. y esto no se lleva a cabo simplemente con predicaciones o pequeños incidentes por aquí o por allá, It's a collective maneuvering of the Spirit of God sino que esta es una obra colectiva del Espíritu de Dios to the body of Christ a través del cuerpo de Cristo to reach this point. para que pueda llegar a este punto. Brothers and sisters, therefore we realize that in the scriptures Por eso nos damos cuenta de que en las Escrituras it's going to take many things, tienen que pasar muchas cosas. and we'll concentrate a little, my brothers and sisters, on the trials and tests Y nos vamos a concentrar un poco en las luchas y las pruebas that comes to a believer. que le vienen a un creyente. And we know, brothers and sisters, in 1 Corinthians chapter 10 Y sabemos que en Primera de Corintios capítulo 10 and verses 13, y versículo 13, the word of God says, "There hath no temptation taken you, la palabra de Dios dice, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación but such as is common to man." que no sea humana. En inglés dice, sino aquellas que son comunes para los hombres. Brothers and sisters, that's not downplaying a trial or a test. Esta escritura, hermano, no está haciendo menos una lucha o una prueba, But it is only trying to elaborate that God doesn't allow pero solamente nos está tratando de decir que Dios no permite trials and tests to come to man pruebas y tribulaciones que vengan a los hombres, that he tried and test angelic beings with. Brothers and sisters, angels don't get sick. con las cuales Él probaría a los ángeles. Hermanos, los ángeles no se enferman. Angels don't have bank reversals. Angels don't fall down and fracture their bodies. Hermanos, esos ángeles no se caen, no tropiezan o sus cuerpos no tienen infecciones como nosotros. Angels don't have an headache. A los ángeles no les da dolores de cabeza. But brothers and sisters, so whatever our trials and tests are, Entonces, no importa cuáles sean nuestras luchas o pruebas, it's related to human experiences. todas ellas están relacionadas con las experiencias humanas. It's not outside human experiences. Todo esto no se encuentra fuera del ámbito humano. And God knows exactly how much every child of God can take in. Knows our threshold Y Dios sabe exactamente cuánto es que cada hijo de Dios puede aguantar. Él sabe cuál es nuestro límite, of pain. nuestro límite de dolor. He will not allow any child. Y Él no va a permitir que ninguno de sus hijos, Because the Bible says there at no. That's an emphatic no. Temptation or trial. la Biblia nos dice, hermanos, que no hay ninguna tentación o prueba. Y se enfoca bastante en el no. We will read other translations in a moment. Y vamos a leer lo que dicen otras traducciones en un momento. It says, but is common to man. But Dice, sino tentación que no sea humana. God is faithful. Pero fiel es Dios. As we sang that song, Así como dice ese canto. over and over again, Una y otra vez. God is faithful. Dios es fiel. Brothers and sisters, our faith is dependent on the faithfulness of God. Nuestra fe, hermanos, depende de esa fidelidad de Dios. The Word of God says, though we are faithless, La palabra de Dios dice que aunque somos infieles, but He remains faithful, pero Él permanece fiel. who will not suffer you to be tempted above Dice que no os dejará ser tentados más that you are able, de lo que podéis resistir,
but with the temptation or trial also make a way to escape that you may be able to bear. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Now we see other translations helps out to bring this understanding in more clarity. Podemos ver otras traducciones como ellas nos traen un mejor entendimiento con más claridad. From this verse we see on the chart here it says every test. Aquí también en este mismo versículo podemos ver otra traducción que dice cada prueba that you have experienced is the kind that normally comes to people. Cada prueba que ustedes han experimentado es el tipo de prueba que normalmente viene a las personas. Again, this is not downplaying. Otra vez, esto no está haciendo menos una prueba. But it is to human experience, not to angelic experience. Pero nos está hablando de que esto se relaciona con la experiencia humana, no con la experiencia angelical. That comes to people, but God keeps his promise. Dice que viene, que normalmente le viene a las personas estas pruebas. Dice, pero Dios mantiene o guarda sus promesas. And he will not allow you to be tested beyond your power. Y Él no va a permitir que tú seas probado más allá de tu poder. To remain firm. De tu poder para permanecer firme. Brothers and sisters, down through time. Hermanos, a través del tiempo. Whether you look at brothers and sisters, Joseph. Ya sea que miremos a José. Jacob. A Jacob. Daniel. David. Somehow they many times were pressurized. Muchas de esas veces ellos fueron presionados o sufrieron presión. But they remained firm. Pero ellos permanecieron firmes. And at the time you are put to the test, y en el momento en que ellos fueron puestos bajo prueba, he will give you strength to endure it. Y cuando tú seas puesto bajo prueba, Él te dará la fortaleza para permanecer firme, para permanecer firme. And so provide you with a way out. Y Él te proveerá de una salida. Brothers and sisters, you cannot find better scriptures. Hermanos, ustedes no pueden encontrar mejores escrituras to help you in your moment of tests and trials that para ayudarle en medio de su prueba, su momento de dificultad. May come our way. Another translation says, aquí está otra traducción que dice, as we see on this chart, como podemos ver aquí en la pantalla, no trial has overtaken you that is not faced by others. Ninguna prueba ha sido tan fuerte que no haya sido enfrentada por otros. Brothers and sisters, Christians and the world goes through many turbulence. Hermanos, los cristianos, como también aquellos del mundo, pasan por el mundo a través de muchas turbulencias. But you know, God only tries his children. Pero sabemos que Dios solamente prueba a sus hijos. God doesn't try the world. Dios no está probando al mundo. Brothers and sisters, the devil may have something to do with the world. Y sí, el diablo está envuelto allí en el mundo. But children of God many times can be tried and tested by God. Pero muchas veces los hijos de Dios son probados y están bajo prueba por causa de Dios. Because he is molding us and shaping us. Porque Él nos está moldeando, nos está dando forma. To be like Jesus Christ. Para que seamos como Jesucristo. And he has a plan. Y Él tiene un plan. And the plan is a beautiful plan. Y ese plan es un plan hermoso. And it says, and God is faithful. He will not let you to be tried beyond what you are able to bear. Dice esa otra traducción. Y Dios es fiel. Él no va a permitir que usted sea probado más de lo que usted puede soportar. But with the trial will also provide a way out so that you may be able to endure it. Pero juntamente con la prueba, Él también va a proveer una salida para que podamos permanecer firmes. Brothers and sisters, these are self-explanatory scriptures. Hermanos, estas son escrituras que no necesitan explicación. But they give hope
to a child of God, because Pero ellas le dan esperanza a un hijo de Dios, the world doesn't have that hope. porque el mundo no tiene esta esperanza. So we can say with one voice, Y podemos decir a una voz, Romans 8:28 and 29, ahí en Romanos 8, 28 y 29, all things work together dice, todas las cosas ayudan para bien for good for those who love God. a aquellos que aman a Dios. Brothers and sisters, children of God, no matter what comes their way, Hermanos y hermanas, los hijos de Dios, no importa que se crucen su camino, they will keep on loving God. The last breath is still loving God. Ellos van a continuar amando a Dios, aún en su último respiro, ellos van a continuar, van a continuar amando a Dios. And God has a way to make all things work for your good. Y Dios tiene una manera de hacer que todas las cosas salgan para bien. And I realize with what has happened last year with the pandemic, and it's going on and it's still going on. Yo me di cuenta de lo que pasó el año pasado con esa pandemia y aún está aquí, no se ha ido esa pandemia. Brothers and sisters, our human mind sometimes cannot fathom Y nuestra mente humana muchas veces no puede comprender how all things can work for the good. cómo es posible que todas las cosas puedan trabajar para nuestro bien. But brothers and sisters, some answers and some questions Pero algunas preguntas y algunas respuestas will not be answered on this side of this life. no van a ser contestadas de este lado de la vida. If God doesn't show us the tapestry of what He is knitting to us, Si Dios no nos está mostrando todos sus planes de lo que Él está haciendo, we see the back of it. a veces solamente podemos ver la parte de atrás. But when we enter heaven, you will Pero cuando entremos al cielo, see the map, the plan that God had for your life. And usted va a poder ver ese mapa, ese plan que Dios tenía para su vida. it will be a beautiful one. Y va a ser uno muy hermoso. It's only through the pages of the scriptures Y solamente a través de las páginas de las Escrituras we have a glimpse es que podemos tener un anticipo, podemos ver un poco of what God is molding in our lives. de lo que Dios está moldeando en nuestras vidas. So brothers and sisters, we look at that scriptures from the point of how God deals with individuals. Ahora, estamos viendo estas escrituras desde el punto de vista de cuando Dios trabaja con los individuos. But now we will go as a broader and a bigger picture that God has got, because Pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más grande, más extenso. Cómo es que Dios, He's not just working with one individual Él no solamente está trabajando con solo un individuo and leaves him as an isolated individual. y los deja allí solos como un individuo solo. We are lively stones fitted together Dice que somos piedras vivas que encajamos juntamente in the bigger picture of God. en esa fotografía mayor que Dios tiene. And that is why we've entitled our subject, Por eso es que hemos nombrado este tema, The Glorious Lighthouse. la gloriosa casa postrera. We are not lively stones scattered in this world. We No somos piedras vivas que hemos sido esparcidas por todo el mundo. were at once, Una vez tiempo atrás lo éramos, but we were brought by a voice, pero fuimos traídos por una voz, by an eagle's cry, por un clamor de esa águila, come out of the systems para que saliéramos de esos sistemas, to be part of the church of the living God. para ser parte de la iglesia del Dios vivo. And so we can see, brothers and sisters, from this chart, Y podemos ver aquí en esta gráfica, God planted a seed on the day of Pentecost. cómo Dios plantó una semilla en el tiempo de Pentecostés. Brothers and sisters, God did not start the church in a day and finish it off in a month. Dios no comenzó una iglesia en un día y la terminó en un mes. Brothers and sisters, it took some 300 to 500 years Tomó como 300 o 500 años before that seed was planted in the ground at Pentecost, antes de que esa semilla fuese plantada sobre la tierra y en Pentecostés, before you saw a shoot of life again. antes de que mostrara una señal de vida.
So, brothers and sisters, sometimes we don't see what God is doing. Y muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Many years later, then we understand. Muchos años después comenzamos a entender. If you had to go by history, you would think that God, what He started on the day of Pentecost, Si vemos la historia, podemos ver que lo que Dios comenzó en ese día de Pentecostés just fizzled and died. simplemente floreció y murió. Brothers and sisters, from plant life, we know that, brothers and sisters, God at a specific time, Pero sabemos que desde el punto de vista de la vida de una planta, Dios tenía un tiempo específico. when He was going to anoint a man by the name of Luther. Cuando él iba a ungir a un hombre con el nombre de Lutero, Brothers and sisters, and inspire him. lo iba a inspirar. That is why the word of God says, hurt not the wine or, brothers and sisters, the Spirit of God. Por eso la Biblia dice, y no dañéis o hagáis daño al vino y a la palabra de Dios, Or the bread of life. o al pan de vida. We know, brothers and sisters, that wine Y sabemos, hermanos, que ese vino is having a stimulating effect. When ha tenido un efecto estimulante. Luther, brothers and sisters, was in search Cuando Lutero estaba buscando estaba buscando ese tesoro escondido. The word of God tells us when he found it, he hid it. La Biblia nos dice que cuando él lo encontró, lo escondió. There has been reasons why he could have just not wanted to say it straight away, but the Y hay razones por las que él no quiso hablar de eso inmediatamente. wine effect on him Pero ese efecto de vino sobre él. caused him, brothers and sisters, to nail his 95 thesis on the church of Wittenberg. Y eso causó que él clavara esas 95 tesis en esa iglesia de Wittenberg To tell the Catholic Church para decirle a la iglesia católica that the Catholic Church has no salvation. que la iglesia católica no tiene salvación. Religious rituals have no salvation. Esos rituales religiosos no dan salvación. But it takes the Spirit of God, Pero se necesita el Espíritu de Dios. that not the oil and the wine. Dice, no hagáis daño al aceite y al vino. Brothers and sisters, when God anointed this man, when he found, Y cuando Dios ungió a este hombre y él encontró brothers and sisters, that, I would say, nugget of truth, esa pepita de oro, the Word of God tells us, brothers and sisters, la palabra de Dios nos dice, hermanos, the just shall live by faith. que el justo vivirá por la fe. And God progressed the church Y Dios hizo que la iglesia progresara. with John Calvin, eternal security, Y luego ahí vino Calvin con la seguridad eterna. John Knox, predestination, Y Juan Knox con predestinación. John Wesley, sanctification. Y luego vino John Wesley con santificación. Then came Pentecost, but it was Trinity. Y luego vino Pentecostés, pero era la Trinidad. Brothers and sisters, we would think what God started on the day of Pentecost, He would finish a month later. Y hermanos, a veces pensábamos que lo que Dios comenzó en el día de Pentecostés, Él lo iba a terminar en un mes. But it's taken almost 2,000 years, Pero eso ha tomado casi 2000 años. and He is still not finished with the church. Y Él aún no ha terminado con la iglesia. And my brothers and sisters, He brought a messenger on the scene, Y Dios trajo un mensajero a la escena, William Marion Branham. William Marion Branham. And we know his was a pollinating message. Y su mensaje fue un mensaje polonizador. The exact DNA that was in the early church Y ese mismo DNA que se encontraba en la primera iglesia will have to be in the latter day church, because tendría que venir una vez más en la iglesia del tiempo del fin. that glorious temple has to come on the scene. Porque ese templo glorioso tiene que venir a la escena. And my brothers and sisters, on that, God will finish it off. Y durante ese tiempo Dios lo va a terminar With that latter rain, my brothers and sisters, con esa lluvia tardía. therefore, the joy that was set before Jesus Christ and Por lo tanto, ese gozo que vino a Jesucristo, made him endure the cross, que causó que Él soportara la cruz, was before we go to heaven, God is going to have a glorious church.
que le vino ahí a él en ese momento, y antes de que nosotros vayamos al cielo, eso mismo va a venir sobre esta iglesia gloriosa. There are going to be glorious experiences, Van a venir experiencias gloriosas, both in His Word as well as in the lives of children of God. tanto como en su palabra como a los hijos de Dios. No, God's just not going to deal only in the Word, because hurt not the oil and the wine. Dios no solamente va a lidiar en el mundo, así como dice la palabra, no hagáis daño al vino y al aceite, He will deal with molding our lives, sino que Él también va a lidiar en moldear nuestras vidas, our character. nuestro carácter, Brothers and sisters, the fruits of the Spirit los frutos del Espíritu, together with juntamente the Word of God. con la palabra de Dios. He will cultivate, and that doesn't happen in a day. Él los va a cultivar en nosotros, y eso no sucede en un solo día. And my brothers and sisters, please, Y por favor, hermanos, don't compare and contrast yourself no se compare usted with one another. unos con los otros o con alguien más. It's the biggest weaponry that Satan has against the church of the living God. Esa es una de las armas más grandes que Satanás tiene en contra de la iglesia del Dios vivo, Because God deals with each one porque Dios viene y lidia con cada uno on the basis of what your life is. basado en cómo es su vida, Because your problems are not really like my problems. porque sus problemas realmente no son como los míos. Your personality is not like my personality. Su personalidad no es como la mía. Your traits are not like my traits, but Sus habilidades no son como las que yo tengo. the finality, God is molding all of us Pero al final de todo, Dios nos está moldeando a todos to become like the image of Christ, and whichever para que nos convirtamos en la imagen de Cristo. road and whichever bend He takes, Y no importa qué camino o qué circunstancia sea necesaria, you go on thanking and praising God and looking to usted debe de continuar avanzando, dándole gracias a Dios, alabándole, God, because the same Spirit that comes inside of you porque ese mismo espíritu que viene dentro de usted is doing that work. es el que está haciendo esa obra. So we see, brothers and sisters, that God has a collective picture for the body of Christ. Entonces sabemos, hermanos, que Dios tiene una fotografía conjunta, colectiva para todo el cuerpo de Cristo. We are thankful to God. Y estamos agradecidos con Dios. Brothers and sisters, God had the lion spirit and the ox spirit and the man spirit. Dios tiene ese espíritu de buey y ese espíritu de hombre, But in this hour, He is dealing with the eagle spirit that is flying over us. pero en esta hora Él está dándonos de ese espíritu del águila volando. What an assurance it is. ¿Qué aseguranza tan grande es eso? No matter we see the coronavirus, the different variants, brothers and sisters, No importa que venga el coronavirus y sus diferentes variantes and the many tests and trials, y las muchas pruebas y luchas. yes, they many times will have an effect on our minds and spirits, but Sí, muchas veces eso tiene un efecto en nuestras mentes y en nuestro espíritu, pero when we look at the joy, when we look that God is in control, cuando vemos ese gozo, cuando podemos voltear a ver que Dios tiene el control, and we have to understand entonces tenemos que entender that the Holy Spirit in this hour, que el Espíritu Santo en esta hora, its predominant attribute el atributo más predominante is that of an eagle anointing. es de esa unción de águila volando. And the eagle characteristic is one, Y una característica del águila that es it has insight and foresight. que tiene visión a largo distancia, And its eyesight is better than any bird. y esa vista que ella tiene es mucho mejor que cualquier otra ave. It doesn't fear the storms. It rises above the currents. Y no le teme a las tormentas, sino que vuela por encima de esas corrientes. It flies above and sees beneath. Ella puede volar por encima de todo eso y mirar hacia abajo. What is it
that the eagle is seeing at this hour? ¿Y qué es lo que esa águila está viendo en esta hora? He is looking at the religious condition of the world. Él está mirando a esa condición religiosa del mundo. He is looking at the chaos. He is looking at the deception Está mirando ese caos, está mirando esa decepción that is in the world, que se encuentra en el mundo. and is also individually by the Holy Spirit Y también individualmente a través del Espíritu Santo molding and shaping our lives. está moldeando y dándole forma a nuestras vidas. And if we are yielded vessels to the Lord, He Y si nosotros somos esas vasijas para el Señor, knows every knot. He knows what needs to be Él conoce cada nudo, sanded up. He knows what needs Él conoce qué pequeños bultos necesitan ser lijados. to be, brothers and sisters, placed in our lives. Él sabe exactamente qué cosas tienen que ser puestas en nuestro camino. And is a God of love and compassion. Y Él también es un Dios de amor y de compasión. And so we see that eagle is flying above us. Y podemos ver cómo esa águila está volando por arriba de nosotros. And we realize that, brothers and sisters, Y nos damos cuenta, hermanos, we've got to find out the time that we are now living in. que tenemos que poder ver el tiempo en el que estamos viviendo. Brothers and sisters, we realize that God started the apostolic Ephesian church in 53 AD. Nos damos cuenta, hermanos, de que Dios comenzó esa iglesia apostólica de Efesios ahí en el año 53 después de Cristo. And it was actually known as a church around 56-57 AD. Y bueno, en realidad la iglesia comenzó entre el 56 o 57 después de Cristo. And through this we've come to realize, Y a través de este tiempo nos hemos dado cuenta brothers and sisters, we have a few more years to go. This is not a absolute date. It's que tenemos unos cuantos años más enfrente de nosotros. Esta fecha aquí, y el hermano apunta al 2027, dice no es una fecha absoluta, an approximate date. simplemente es una fecha aproximada. Brothers and sisters, because you cannot live with a no-ending timepiece. God never allowed His church to live that way. Porque usted no puede ir viviendo sin tener una paz en su corazón al final del tiempo. Dios nunca ha permitido que su iglesia se mueva de esa manera. The church believed that the Lord's coming was soon. La iglesia primitiva creía que la venida del Señor iba a suceder pronto. And my brothers, over this past 2,000 years, Y a través de estos 2000 años, hermanos, God has allowed His church Dios ha permitido que su iglesia to come to this point. llegue hasta donde está hoy. So we're not going to spend too much with the details of this, Ahora no vamos a pasar mucho tiempo con los detalles de todo esto, but we know in front of us, pero sabemos que ya enfrente de nosotros brothers and sisters, there are some events that is going to bring a glorious latter-day temple on the scene. hay ciertos eventos que van a traer un templo glorioso, un último templo glorioso. And as that temple comes into being, Y cuando ese templo llegue a ser, let us realize there has to be the fulfillment of that prefigure of the temple. tenemos que darnos cuenta que ese cumplimiento tiene que llevarse a cabo antes de que ese templo sea construido. There has to be a church. Y eso nos dice que también tiene que haber una iglesia, That is the temple of Christ. la cual es el templo de Cristo. And so, brothers, if we are honest with ourselves, Y hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, we will realize that God is still working on all of our lives. nos vamos a dar cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas. He's not finished with us. Él aún no ha terminado con nosotros. We cannot say we have met the perfection of what Christ has got in His scriptures. No podemos decir que hemos alcanzado esa perfección de la cual Jesucristo habla en las Escrituras, That He will come for a church donde dice que Él vendría por una iglesia without spot, wrinkle, and blemish. sin mancha, arruga o cosa semejante. And so if we are honest, we will all realize there's much work to be accomplished. Entonces, si somos honestos, tenemos que entender que aún queda bastante trabajo que tiene que ser realizado.
in the lives of every child of God. en la vida de cada uno de los hijos de Dios. And each individual can do their own self-examination Y cada individuo puede examinarse a sí mismo and can reach out to God and find out, y pueden acercarse a Dios y encontrar. Lord, what is necessary for my life? Pueden ir y decir, Señor, ¿qué es lo que necesito en mi vida? If it be in the character, ¿Hay algo en mi carácter? then God can cultivate, brothers and sisters, what He needs, whether it be Y así Dios va a poder cultivar lo que Él necesita. you need more gentleness, Quizás Él le diga, tú necesitas ser más manso, or whether you need, brothers, more peace, or whether you o tú necesitas más paz, need more love, o tú necesitas más amor. whatever it can be. Cualesquiera de las cosas que sean. Remember, God will finish this picture, Recuerde, Dios va a terminar esta fotografía. and it will be done, brothers and sisters, not only by the preaching of His word, Y eso va a llevarse a cabo no solamente al ser su palabra predicada, but the Bible says that, brothers and sisters, all the trials and tests that are in the lives of children of God, pero la Biblia nos dice que todas esas pruebas, luchas que hay en la vida de cada hijo de Dios, worketh dice que trabajan, patience, paciencia, worketh other things in the lives of children of God. trabajan muchas otras cosas en la vida de los hijos de Dios. So there's a process, Todo esto es un proceso, hermanos, and we submit to that process. y nosotros tenemos que someternos a ese proceso. And so we realize Y nos damos cuenta that as we've come into this time, que ahora que estamos aquí en este tiempo, and God add a messenger on the scene, y Dios ha traído un mensajero a la cena, brothers and sisters, followed by an apostle, y después de eso le siguió un apóstol, and when he was taken away, y cuando él fue llevado, brothers and sisters, many people began to lose muchas personas comenzaron a perder the picture la fotografía, that God had for His church, because lo que Dios tenía para su iglesia, some of them just depended, well, which court can I go to? porque muchos de ellos simplemente dependían y decían, ¿qué declaración puedo tomar de este o aquel hermano? Or which message can I go to? I ¿O qué mensaje puedo ir y tomar? remember the days, brothers and sisters, many years we spent, and I don't want to go there. Y yo recuerdo los días, hermanos, pasamos muchos años en ciertas cosas y yo no quiero regresar allá. And my brothers and sisters, likewise following on the heels of an apostle to this hour. Pero de la misma manera, caminar en los pasos de ese apóstol en este tiempo. But when he passed away in 2005, Pero cuando él murió en el año 2005, we realized, brothers and sisters, there were many saints that were doing a lot of heart searching. nos dimos cuenta que hubo muchos hermanos que empezaron a hacer una búsqueda profunda. The way forward. ¿Cuál era la manera de avanzar hacia adelante? So, brothers and sisters, God has been very good to us. Y Dios, hermanos, ha sido muy bueno con nosotros. That my brothers and sisters, though we realized that when Brother Jackson left the scene, Porque nos dimos cuenta que cuando el hermano Jackson se fue de la escena, he left us, brothers and sisters, with a timepiece. él nos dejó en un periodo de tiempo That we realized, brothers and sisters, the calculation had not worked out the way it, I would say, was brought upon the scene. Not that the calculation was Y yo tengo que decir esto, hermanos, el cálculo que se hizo no fue traído a la escena. Ahora yo estoy diciendo el cálculo, wrong. no estoy diciendo que ese cálculo estaba mal, But brothers and sisters, God knows why He allows all of these things. pero Dios sabe por qué Él permitió estas cosas, He Himself said, brothers and sisters, porque Él mismo dijo, hermanos, that if it does not come according to that calculation, Él dijo, si esto no sucede de acorde a este cálculo, then my brothers and sisters, the season was not then. entonces esa no era la temporada correcta. The season will be down. I'm not Y Él dijo, quizá la temporada sea más adelante. quoting His exact words. You can Ahora yo no estoy repitiendo sus palabras exactas, go and read that. pero usted puede ir y buscar ese mensaje y leerlo. But my brothers and sisters,
I have to realize Entonces, hermanos, yo tengo que darme cuenta that my brothers and sisters in 2005, de que en el año 2005 many individuals were thinking, muchos individuos pensaron, well, what is going to be the way forward for the Church of the Living God? bueno, ¿cuál es ahora la manera de avanzar de la iglesia del Dios vivo? My brothers and sisters, that was the same way with Pentecost. Y lo mismo sucedió con Pentecostés, Brothers and sisters, after World War II, después de la Segunda Guerra Mundial. when World War II came on the scene, Cuando la Segunda Guerra Mundial vino, brothers and sisters, after 5 or 6 years, the world laid in ruins. después de 5 o 6 años, el mundo estaba en ruinas And my brothers and sisters, no one knew the way forward. y nadie sabía cuál era la manera para avanzar. They did not know how to take the word of God Ellos no sabían cómo tomar la palabra de Dios and see what was in the scriptures. y poder ver qué se encontraba ahí en las escrituras. But already lying in the scriptures Pero ahí mismo, en esas mismas escrituras, was Malachi 4:5, se encontraba Malaquías 4:5, that God will have a man que Dios tendría un hombre who will turn the hearts of the children que volvería los corazones de los hijos to the faith of the fathers. a la fe de los padres. Brothers and sisters, they couldn't understand what that was. Y ellos no podían entender qué significaba eso. Therefore, they didn't know the way forward. Por lo tanto, ellos no sabían cuál era la manera para continuar. But if they looked in the book of Matthew chapter 13 Pero si ellos hubieran visto el libro de Mateo capítulo 13 and verses 47, y en el versículo 47, they would have known ellos hubieran sabido after brothers and sisters Luther and Wesley, que después de Lutero y de Wesley, there would come a net ministry. allí vendría un ministerio de la red. That net ministry will be spearheaded by a man Y ese ministerio de la red iba a venir a través de un hombre who will have one of, I would say, the greatest anointings on this side que tendría una de las unciones más and grandes one of the greatest gifts in divine healing y uno de los dones más grandes en cuanto a sanidad, that would cause the net to be thrown in this world. que causaría que esa red fuese echada en este mundo. And my brothers and sisters, if saints of God at 2005 read a little further, Y hermanos, si alguien hubiera leído un poco más desde el año 2005, after the net ministry, they would have read después de que ese ministerio de la red vino, ellos pudieran haber leído when Jesus asked them the question, cuando a Jesús se le hace la pregunta. have you understood all of these things? Perdón, cuando Jesús les hizo la pregunta, les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? And he said, therefore, every scribe Y él les dijo, por lo tanto, cada escriba that is instructed que ha sido instruido in the kingdom of God en el reino de Dios, will bring things saca cosas out of, brothers and sisters, the word of God. de ahí de la palabra de Dios, Brothers and sisters, things new and old. cosas nuevas y cosas viejas. He didn't say a scribe. Él no dijo un escriba, He said every scribe. él dijo cada escriba. So that God will never leave his church Entonces Dios nunca va a dejar a su iglesia without something fresh sin darles algo fresco for the body of Christ. para el cuerpo de Cristo. That is what keeps the body of Christ alive. Eso es lo que mantiene el cuerpo de Cristo vivo. Brothers and sisters, the day Brother Branham passed away could have been a very fateful day for the Church of the Living God. But Y ese día cuando el hermano Branham falleció pudo haber sido un día bastante fiel, de bastante fe para la iglesia del Dios vivo. Pero if they knew the scriptures, si ellos hubieran podido conocer las escrituras, the flying eagle would not roost itself. esa águila volando no los hubiera pasado. It still will move on. Esa águila no ha descendido, no se ha quedado en un nido. Esa águila sigue volando. And they would have known every scribe. Brother Branham was the first scribe. Y ellos se hubieran dado cuenta que la Biblia dice que cada escriba, ¿ve? Ellos pudieran haber entendido que el hermano Branham fue un gran escriba. But following on that, Pero siguiendo esa misma línea, would be an apostolic scribe, and following on that iba a venir un escriba apostólico de apóstol,
would be scribes from the fivefold ministry Y después de eso habría escribas de parte del quíntuple ministerio that would pen themselves in the scripture. They won't sit down. que entrarían e indagarían las escrituras, no se quedarían sentados. I say this because Y yo estoy diciendo esto porque I wasn't looking for something. yo no estaba tratando de buscar algo. But brothers and sisters, I'm just going to read something that you can read or you can go to the message and hear it for yourself. Ahora yo les voy a leer algo y ustedes lo pueden leer o pueden escuchar el mensaje ustedes mismos si quieren. Brother Jackson was talking, El hermano Jackson aquí estaba hablando my brothers and sisters, about Luther, Wesley, acerca de Lutero, Wesley and my brothers and sisters, Pentecost, and after these men came and went. y de Pentecostés y cómo fue que estos hombres vinieron y su tiempo pasó. How people always just sits in the wayside because Cómo es que las personas deciden sentarse a un lado del camino. they don't see the way forward. Ellos no pueden ver la manera de avanzar. And as you can see it on the chart, but I'm going to read it here. Y ahora ustedes pueden verlo aquí en esta fotografía, en este mensaje, pero también se los voy a leer. But it was man in his respective generations. Pero fueron los hombres en sus respectivas generaciones. It seems like he can only absorb so much. Pareciese como que ellos solamente pueden absorber hasta cierto punto. And he has to go off in a corner somewhere and sit down. Y luego ellos comienzan a avanzar hacia una esquina y se quedan allí y se sientan. That's how human mind is. Así es la mente humana. Young people, let me say this. A gente joven, yo les voy a decir esto. I believe Jesus is coming soon. That was in Yo creo que Jesucristo o que Jesús va a venir pronto. 1979. Esto fue en el año 1979 cuando el hermano Jackson habló esto. But if I'm looking at it because of the enthusiasm within my heart, Pero si yo estoy mirando a toda esta cosa simplemente con entusiasmo en mi corazón, and the Lord knows that there is to be another 10 or 12 or 16 or 20 years, y el Señor conoce que si tuviese que, si habría otros 10, 12, 16 o 20 años más, I probably may not be here. yo probablemente ya no vaya a estar aquí. But if I am not, Y si no lo estoy, young people, I was 24 years in 1979. dice el hermano Deva o el hermano Govender que él tenía 24 años de edad cuando esto fue dicho. Young people, don't never stop with just what I taught you. Gente joven, no se queden solamente con lo que les he enseñado. Go on with God, Continúen con Dios, because I will guarantee you, porque yo les garantizo, if there is another 20 years, si quedasen otros 20 años más, there will be something out of this book allí habrá algo que saldrá de este libro, that God will be speaking to the hearts of people. el cual Dios va a usar para hablarle a los corazones de las personas. Don't let us ever stop. Nunca paremos, Don't let us never close the book, nunca cerremos este libro, which is the fountain. el cual es la fuente. I will tell you, it is like a vein of gold Yo les voy a decir esto, es como una de esas venas de oro in a flint rock. que se encuentran en esas rocas. When you think you have mined the vein dry, Cuando usted cree que ya ha sacado todo ese oro de esa vena y ya no hay más, está seca, just dig a little further simplemente escarbe un poco más and you will find another nugget. y usted va a encontrar otra pepita de oro. It's like the old quarry, diamond mines of Africa. Es como esas antiguas minas allá de diamantes en África. Do you think you dug the last diamond out, or when you think you dug the last diamond out, Cuando usted cree que ya sacó ese último diamante, keep digging, there is more, there's somewhere. continúe excavando, allá hay más, está en algún lado. That's the way the book is. Así es este libro. And it will be that way until Jesus himself has absolutely come Y será de esa manera absolutamente hasta que Jesús mismo venga and taken his church to himself. y tome para sí una iglesia.
And my brothers and sisters, Brother Jackson is not here today. Y hermanos, el hermano Jackson ya no está aquí en este día. But I know he would have still had the same direction. Pero yo creo que él estuviese dando la misma dirección. Why? Not because of his feeling. ¿Por qué? No porque él tuvo un sentir, un entusiasmo. Not because of his thought. No solamente porque él creía cierta cosa. He had a scripture backing. Él tenía las escrituras respaldándolo. He knew after the net ministry Él supo que después de que vino ese ministerio de la red, would be the scribe's ministry. sería el tiempo de los escribas. Every scribe Dice la Biblia, cada escriba, that will come till docto que viene, Jesus comes. que vendría después de que Jesús viniese. And therefore, brothers and sisters, God will not be dealing just with one aspect of the Word of God. Por lo tanto, Dios no solamente iba a estar lidiando con cierto aspecto de la palabra de Dios. How do you know that? ¿Cómo usted sabe eso? Brothers and sisters, the Bible tells us, Hermanos, la Biblia nos dice, and we know from the scriptures, y sabemos también a través de las escrituras, Pentecost failed there in the 1900s. Pentecostés llenó eso en los años 1900, When the Holy Spirit fell, cuando el Espíritu Santo fue derramado. they just took the gifts, they just took the spirit of, Ellos solamente se quedaron con los dones. I would say, sensationalism side of the spirit, Ellos simplemente decidieron quedarse con esas sensaciones and they refused to go any further. y ellos rechazaron avanzar hacia adelante. Trinity Pentecost refused to go any further when Los trinitarios pentecostés rehusaron moverse hacia adelante, God gave them aun cuando Dios les había dado eso. the oneness revelation. But remember, Él les dio esa revelación de la unidad de Dios, que Dios es uno. the Holy Spirit, when it comes inside your life, Pero ese Espíritu Santo, cuando viene dentro de su vida, it has an ingredient viene con un ingrediente. of the sensational side, Muchas veces viene, su cuerpo siente esas sensaciones. which cultivates us to become more like Jesus Christ. Y sí, eso muchas veces causa que nos volvamos más como Cristo And the fruits of the Spirit y que obtengamos los frutos del Espíritu. together Pero todo eso junto, with the revelatory side of it, juntamente con la revelación de la palabra, that will keep the Word of God fresh. eso es lo que hace que la palabra de Dios esté fresca. And I hope this morning I had the time Y yo espero esta mañana tener el tiempo to go and show you in the scriptures. para poder entrar y mostrarles en las Escrituras God had a purpose when He told the children of Israel, que Dios tenía un propósito cuando Él le dijo al pueblo de Israel: I'll send you manna not on your grocery list, yo les voy a mandar maná, no solamente lo voy a agregar a su lista del mandado o de frutas y verduras, of 1 month. a lo que ustedes compran en un mes. He said, every day Él dijo, cada día I will send it every morning. yo se los voy a enviar cada mañana. And He said, you don't keep yesterday's manna Y Él les dijo, no se queden con el maná del día anterior. for the next day. There's nothing wrong No lo dejen ahí para el siguiente día. Y no hay nada malo in its nutrient and en los nutrientes que tiene its composition o la composición de lo que está hecho. of the manna that fell yesterday. It is virtually what God sent. ¿Ve? Eso es prácticamente lo que Dios había dicho. And my brothers and sisters, but what was the problem that God didn't want anybody to go sitting at home? Pero ¿cuál fue el problema? Dios no quería que ellos fueran y se sentaran ahí en casa Not ever venturing out in the morning. The Lord wanted y que no salieran cada mañana. them to make an effort. Dios quería que ellos hicieran un esfuerzo. The Lord wanted them to pick the bowl up Dios quería que ellos tomaran esos platos and go on the outside y salieran afuera and thank God y le dieran gracias a Dios for what He has sent for the next morning. por lo que Él había enviado esa siguiente mañana. The fresh manna for their day. Ese maná fresco para ese nuevo día. And my brothers and sisters, remember when God sent the manna, Y recuerden, cuando Dios enviaba el maná, He did not send manna with preservatives. Dios no enviaba ese maná con preservativos.
That is why you read the Bible, Por eso es que cuando usted lee la what Biblia, happened the next day. que dice que qué fue lo que sucedió el siguiente día. Brothers and sisters, you see the same thing happened in Luther's hour. Ve, lo mismo sucedió durante el tiempo de Lutero The same thing happened in Wesley's hour. y el tiempo de Wesley. There's nothing wrong with the just shall live by faith. Y no hay nada de malo en decir que el justo vivirá por la fe. There's nothing wrong with Wesley's message or Pentecost message. Tampoco hay nada de malo con ese mensaje de Wesley o de Pentecostés. But they refused, brothers and sisters, as Brother Jackson said. Pero ellos rechazaron, así como dijo el hermano Jackson. You go on. And we see, Usted tiene que continuar. brothers and sisters, Brother Jackson in another message said, what is wrong? Y el hermano Jackson en otro mensaje dijo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está mal With the composition of yesterday's manna. con esa composición del maná de ayer, del día de ayer? He said nothing wrong Él dijo, no hay nada de malo en eso, with the composition of it. de lo que está constituido ese mensaje. He said, but conditions Él dijo, pero las condiciones creates that manna. son las que crearon ese maná Brothers and sisters, not to stay fresh. para que ya no más fuera fresco, Because it doesn't have preservatives in it. porque ese maná no tiene preservativos en sí. And if conditions come Y las condiciones vienen that makes you either sit down or do not have the wine or the enthusiasm in que causan que usted se siente, que no tenga ese vino you to look, Lord, o que no le permite a usted el ir y decir, Señor, what have you got ¿qué es lo que tienes ahora for this hour and this time? para esta hora, para este tiempo? Then, my brothers and sisters, that is why even Brother Jackson said, Por lo tanto, por eso fue que dijo el hermano Jackson, how is the carcass kept fresh? ¿cómo es que el cuerpo muerto es mantenido fresco? How is the manna kept fresh? ¿Cómo es que ese maná permanece fresco? It's by God adding truth to it. Es cuando Dios agrega verdad a todo eso. And my brothers and sisters, we see in the Word of God Y podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, that out of His office, que de esa oficina, out of His treasure, de ese tesoro que el hermano trajo, He will bring things new and old. Él sacó cosas viejas y nuevas. So we see what God has spoken in time. Y ya vimos lo que Dios habló a través del tiempo. My brothers and sisters, so we are now in this final hour of time. Y ahora estamos en esta última hora del tiempo. Brothers and sisters, in front of us, Israel is getting ready for an election. Y ya enfrente de nosotros, Israel se está preparando para tener elecciones. And my brothers and sisters, already it seems like there will be a right-wing government in Israel. Y parece como que finalmente ahí va a ser establecido el gobierno correcto en Israel. It's going exactly as we have talked about in the scriptures. Ha estado sucediendo exactamente como lo mencionamos aquí en las Escrituras. We see also in the United States of America what happened last night. También podemos ver lo que sucedió en los Estados Unidos de América la otra noche. We realize, brothers and sisters, again, we know there has to be, brothers and sisters, in Revelation chapter 12, there has to be Sabemos que tiene que cumplirse Apocalipsis 12. a cleaning up. There Tiene que haber una has limpieza. to be a prepared land. Tiene que haber una tierra preparada. And my brothers and sisters, a prepared place for the nation of the Jews Y tiene que haber un lugar preparado para la nación de los judíos, to go to. So all a donde ellos puedan huir. that's in the making. Y todo eso está siendo preparado. And we realize in front of us, Y nos damos cuenta que enfrente de nosotros, at the end of the going 7 times round the wall, dice que ellos fueron alrededor de esos muros 7 veces. brothers, Israel will face a major military confrontation. Israel va a tener que enfrentar una gran guerra militar. At the same time, the church of the living God is going to be brought up. Y también de esa misma manera la iglesia del Dios vivo va a tener que enfrentar, Brothers and sisters, to that image of Jesus Christ, va a the tener que ser traída a esa imagen de Jesucristo, glorious church. a esa iglesia gloriosa. And my brothers and sisters, that is why when Jesus had the joy that was before him, Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que Jesús pudo vencer por ese gozo que le fue puesto delante de él,
The joy was, brothers, he was going to resurrect. He was El gozo era que él iba a resucitar, going to become the high priest. que él se iba a convertir en sumo sacerdote, He's going to become our bridegroom. What is the joy él se iba a convertir en nuestro novio. before us? ¿Y cuál es ese gozo para nosotros? Brothers, in front of us, Que enfrente de that nosotros, coronavirus will have to take a back seat. que ese coronavirus va a tener que tomar el lugar del asiento trasero. When Israel, brothers and sisters, do a work in the Middle East, Cuando Israel comience esa obra allá en el Medio Oriente, God's going to have his eyes and his hands upon his people. Therefore, Dios va a tener sus ojos y su mano sobre su pueblo. every situation that comes our way, Por lo tanto, cada situación que venga a nuestra vida, let us look at the bigger picture that God has got in front of us. por favor miremos a la fotografía completa, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. And so for a short moment we will see Y por un corto periodo de tiempo vamos a ver God has a due season for all things. que Dios tiene la temporada correcta para cada cosa. And we, brothers and sisters, can elaborate on that, but you know what due season means. There is Y podemos hablar más acerca de esto, pero usted sabe qué significa eso, la temporada correcta. a timeous time for God to refresh his church. Es el tiempo perfecto para cuando Dios va a venir a refrescar a su iglesia. Brothers and sisters, there will be a rain that will refresh his latter-day completed church. Va a haber una lluvia tardía, la cual va a venir a refrescar esa iglesia del último tiempo. So James say, Por lo tanto, ahí dice en Santiago, he spoke that to his hour of people, and we speak this to our time. él habló esto durante aquel tiempo y nosotros también lo podemos hablar durante este tiempo. Be ye also patient. Establish your hearts. Know what you believe. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. But have an understanding, have a picture. En otras palabras, tengan un entendimiento, tengan una fotografía, Because without the picture, without the revelatory picture, porque sin esa fotografía, sin esa revelación de esa fotografía, you cannot be firm in what you're standing for. usted no puede permanecer firme en lo que usted cree. And I realize that in this hour, after 2005, Y yo me di cuenta que en esta hora, después del año 2005, there has been a lot of individuals that have said, well, I'm a scribe, I'm this. hay muchos individuos que han salido diciendo, bueno, yo soy un escriba, yo soy esto o aquello. They brought their revelations. Y They ellos han traído sus revelaciones. shared their revelation. Brothers and sisters, the millennium is coming. Ellos han dicho que el milenio ya está aquí. Or the New Jerusalem is coming in the millennium. Han dicho que la nueva Jerusalén viene en ese milenio. And many other fantastic revelations. Y muchas otras revelaciones fantásticas. We're not talking about that. Pero no estamos hablando de eso. But every scribe, every true man of God Pero cada escriba, cada verdadero hombre de Dios will be searching God not for an erroneous revelation, va a estar buscando a Dios, no para traer una revelación equivocada, not to see how they can run competition with one another, no para ver qué tan competitivos pueden ser el uno con el otro, who've got a better idea and a better revelation. quién tiene una mejor idea y quién tiene una mejor revelación. It will not work in this hour of time. Eso no va a funcionar en esta hora. God is going to have a perfected church, Dios va a tener una iglesia perfeccionada, fitted together. que va a encajar juntamente. And how is it going to happen? Y obviamente eso va a cumplirse, Because both ingredients porque ambos of ingredientes the Holy Spirit, del Espíritu Santo, that part of brothers and sisters, the inspirational, sensational side, esa parte de esas sensaciones, de esa inspiración del Espíritu Santo, brothers and sisters, together with the revelatory side, juntamente con la palabra revelada, has to be compacted together ellas van a ser compactadas, van a unirse in this end time. You can durante este tiempo final. not off balance it. It has to Usted no puede desbalancear eso. be together. Ellas tienen que ir juntas And you have to walk with God y usted tiene que caminar con Dios, with a simple mind and a humble mind with con una mente humilde God.
y simple delante de Dios. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth near. And Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. we can surely say that. Y ciertamente podemos decir esto. Brothers and sisters, therefore, we have seen our time has went, Por lo tanto, hemos visto que nuestro tiempo, todo este tiempo ya ha pasado and we are now just in front of us. y ya estamos acá, justo enfrente de nosotros. Brothers and sisters, a miraculous hour. Una hora milagrosa. Brothers and sisters, don't go by a date. Por favor, no se deje llevar por una fecha. Brothers and sisters, I know there have been a lot of individuals Yo sé que ha habido muchos individuos that have been so afraid. que han tenido tanto miedo After Brother Jackson passed away and después de que el hermano Jackson falleció the calculation that he brought and y el cálculo que él trajo, brothers and sisters, they said, well, we're not going there anymore. muchos de ellos dijeron, bueno, ya no vamos a creer más en eso. Brothers and sisters, remember, Pero recuerden, hermanos, Brother Jackson said, don't stop digging. el hermano Jackson dijo, no paren de indagar, de escarbar. He said, dig. Él dijo, escarben. And there were children of God, men of God, Y allí hubo hijos de Dios, hombres de Dios, that were not scared, they were not afraid que no tuvieron miedo to dig in His Word. de seguir escarbando en la palabra. And they realized Y ellos se dieron cuenta that for this time and this hour, que para este tiempo y esta hora, the right calculation or the right picture el cálculo correcto o la fotografía correcta to calculate something, if you para poder calcular algo, want to, si usted quiere ponerlo de esa manera, you have to get what is the starting point and the ending point of the usted tiene que darse cuenta cuál fue el punto de comienzo y cuál es el punto final Gentile church. de la iglesia gentil. That's a simple thing in our mind. Eso es algo tan simple en nuestras mentes, Historically, we don't have the exact time, pero históricamente no sabemos cuál fue el tiempo correcto, exacto, but we have an approximate time. pero ya tenemos un tiempo aproximado. Brothers, from 53 to 57, somewhere in between there, Hermanos, entre el año 53 al año 57, allí entre esos años, to brothers and sisters, 2,000 prophetic days. y si contamos 2000 años proféticos, Yes, you can mark out that we have, brothers and sisters, less than a decade of time. usted puede darse cuenta que nos queda menos de una década de tiempo. That should make every child of God realize Eso debería causar que cada hijo de Dios se diera we cuenta don't have another century because que ya no tenemos otro siglo, century is the past. porque ya los siglos pasaron. And so, brothers and sisters, that should make every child of God Y eso debe causar en cada hijo de Dios not feeling themselves, well, I'm better than somebody else. I have no una actitud de decir, oh, yo soy mejor que otros, got a date. ahora yo sé cuál es la fecha. Brothers and sisters, God will put all date setters aside, Hermanos, Dios va a hacer todas esas fechas a un lado, but He will give joy to children of God with a picture in their mind to pero él le va a dar gozo a los hijos de Dios en sus corazones cuando ellos puedan ver esta fotografía move forward, because y avancen hacia you adelante. cannot go to a wedding not knowing when the wedding is going to take place, Porque usted no puede ir a una boda sin saber cuándo se va a llevar a cabo esa boda, or an approximate time o plan. un tiempo aproximadamente planeado para eso. Brothers, no bride can ever prepare herself without a time factor involved. Hermanos, ninguna novia se puede preparar sin saber cierto periodo de tiempo cuándo esto va a suceder. That is why God sent a messenger Por eso es que Dios envió un mensajero in this hour. That is durante esta hora. why He opened the love letter of the Word of God. That is why Por eso es que usted va y abre esa carta de amor en la palabra. He brought to us, we're living in the Laodicean church age. Por eso Él nos vino y nos dio ese mensaje, nos dijo que estamos viviendo en la edad de la Odisea. If not, it was not necessary. Porque si nada de esto fuera necesario, pues ¿por qué lo dijo? Brothers and sisters, I thank God for men who are fervent Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres que están siendo to fervientes, stand up que se han parado and say, brothers and sisters, we've looked into this picture y han dicho, Señor, hemos visto esta fotografía and we see
that there is a marvelous picture Y podemos ver, Señor, que es una fotografía maravillosa in the Word of God. en la palabra de Dios. We cannot be afraid in this hour. No podemos tener miedo en esta hora. Those scribes will not be afraid Esos escribas no tendrán miedo to stand up de for pararse what can be taken back to the scriptures por todas aquellas cosas que los llevan de regreso a las Escrituras and be correlated in the Word of God. y que están relacionadas con la palabra de Dios. And so, brothers and sisters, we see that we are moving in time. Y vemos, hermanos, cómo estamos avanzando en el tiempo. Well, between now and, brothers, whatever that approximate time is, Y cualquiera que sea esa fecha aproximada, hermanos, God will be dealing with all of our lives. Dios va a estar lidiando con todas nuestras vidas. There will be situations, Y allí va a haber situaciones, trials, tests come our way. pruebas, luchas que van a venir a nuestro camino. Are we going to sit down and just sit in the wayside Y nos vamos a sentar ahí a un lado del camino and say, I don't know what to do? y vamos a decir, oh, no sé qué hacer. Or are we going to lift our heads O vamos a levantar nuestras cabezas and realize God y vamos a darnos cuenta is molding and shaping and is moving His church forward? de que Dios está moldeando, está dándole forma a su iglesia para que ella avance hacia adelante. That is why James said, Por eso dijo Santiago, take my brethren. God wants us to take His word. The prophets who have spoken in the name of the Lord for an example. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Of suffering, affliction, and patience. Brothers, we have a book of examples. Hermanos, tenemos todo un libro de ejemplos. And whatever may come our way, they're all in that. Y cualquier cosa que venga a nuestro camino. Behold, we count them happy. Versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, Which endure, who persevere. a los que perseveran. You have heard of the patience of Job, and I Dice, habéis oído de la paciencia de Job. do understand and don't minimize. Y yo entiendo, hermanos, y no estoy haciendo de menos. Brothers, when these situations come our way, Cuando estas situaciones vienen a nuestras vidas, you cannot just lift your hands and say, well, I'm just moving forward. usted no solamente puede levantar sus manos y decir, ok, ya voy a avanzar hacia adelante. But sometimes you need the encouragement of brothers and sisters. Pero muchas veces usted necesita ese ánimo de los hermanos y las hermanas. Other times, the word of God encourages you. Otras veces es la palabra de Dios quien le da ánimo a usted. Other times, it's the desperation in your heart. Otras veces es esa desesperación en su corazón. Brothers and sisters, when Jesus was there, the Bible says Cuando Jesús estuvo allí, hermanos, la Biblia nos dice He went a little further and prayed. que Él caminó un poco más hacia adentro y se puso a orar. Sometimes God wants us to go a little further. Muchas veces Dios quiere que avancemos un poco más hacia adelante. But once he had committed to God, he could face Pilate. Pero una vez que Él se encomendó a Dios, Él pudo enfrentarse a Pilato. Brothers and sisters, you've heard of the patience of Job. Y dice aquí, habéis oído de la paciencia de Job. And I've seen, this is the reason I entitled my message this morning. Y aquí está la razón por la cual titulé mi mensaje esta mañana. The glorious latter temple or church. La gloria de la casa postrera o del último templo. And we have seen the end of the Lord. Dice, y habéis visto el fin del Señor. It's not the beginning No hemos visto el principio of whatever God starts. de lo que Dios ha comenzado, It's the end picture. pero dice que habemos visto el fin, la fotografía final. That is why people throw the towel in many times. Por eso es que muchas veces las personas avientan la toalla. Is because they don't see the glorious end. Es porque ellos no pueden ver ese final glorioso. Brothers,
we don't have the time this morning. Y hermanos, no tenemos bastante tiempo esta mañana. But Job went through things that we may never be able to go through. He lost Pero Job pasó por tantas cosas que quizás nosotros ni siquiera podríamos pasar. virtually everything. Virtualmente él tuvo que pasar por casi todo. But look at the end. Pero mire el final. God, brothers and sisters, the Bible says Dios, la Biblia nos dice, hermanos, that the Lord is very pitiful. Brothers and sisters, the Lord dice, el Señor es muy misericordioso is very compassionate. y compasivo. Whatever your situation is, No importa cuál sea su situación. don't ever think that God is not compassionate Usted nunca piense que Dios no es compasivo, about what is going on. que Él no sabe qué está pasando en su vida. Brothers, He's a loving God. There's not a more loving God than the God we serve. Hermanos, Él es un Dios amoroso, no existe ningún otro Dios tan amoroso como el nuestro. He's demonstrated that by sending His only begotten Son to Y Él ya nos demostró eso al enviar a su Hijo unigénito die on Calvary. y para que muriera en el Calvario. He is very pitiful. He is compassionate. Dice, Él es misericordioso y compasivo. And He is of tender mercy. Brothers, our God is not a hard-hearted God. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de mente dura. Is a God of tender mercy. That is La Biblia dice que es un Dios, en inglés dice, de misericordia tierna. why the devil shows us what is in front of us. Let's show him what they Por eso el diablo viene y nos muestra que las cosas que están enfrente de nosotros, bueno, nosotros mostrémosle a él end picture is. What's esa fotografía final. the end picture ¿Y cuál es esa fotografía final? for the nation of Israel? She must be pressurized at this moment. Bueno, es como esa fotografía para Israel. Ella tiene que ser presionada tanto All sorts of things. But por diferentes lados. brothers, in one of these days, Y uno de estos días, hermanos, we're going to see that beautiful temple come up. What's the nosotros vamos a ver ese hermoso templo ser construido. end picture for the bride of Jesus Christ? ¿Y cuál es esa fotografía final para la novia de Jesucristo? The Bible says He'll present unto Himself a glorious church La Biblia nos dice que Él se presentará a sí mismo a una iglesia gloriosa, without spot, wrinkle, and blemish. sin arruga, mancha o cosa parecida. Brothers, whatever your situations are this morning, Y hermanos, cualesquiera que sean sus situaciones esta mañana, remember the Lord is very compassionate recuerden, el Señor es muy compasivo and of tender mercy. y de misericordia tierna. I'm going to go a little fast. Voy a ir un poco más rápido. Is any among you afflicted? Let him pray. That is simple understanding. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ve, esto es algo muy simple de entender. Whatever you're going through, pray, brothers. Lo que sea que usted esté pasando, ore. There's no better and greater power than praying, and No hay un poder más grande que la oración. prayer is a weapon that God has given us. Y la oración es un arma que Dios nos ha dado. Is there any Mary? Let him pray. Dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Or let him sing psalms. Brothers and sisters, if for some reason you are not being tried at this moment, Hermanos, si por alguna razón usted o yo estamos siendo probados en esta mañana, God doesn't tell you, well, you have to be somber. He said, go ahead and sing songs. Dios no está diciéndole, oh, tienes que estar triste todo el tiempo. No, dice, canta salmos, entona salmos, alabanzas. Just like Joseph, and God Así como Josafat. will set the ambush. Y Dios es el que va a poner esa trampa. And my brothers and sisters, if there any sick among you, O perdón, Dios lo va a librar a usted de esa trampa. let him call for the elders of the church and let them pray over him. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, Anointing him with oil in the name of the Lord. ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. It doesn't mean that's the only way God deals with something. That is Ahora, esto no significa que es la única manera en que Dios puede lidiar con usted, the ordinance. When you are in the church and pero este simplemente es el orden establecido. Si usted se encuentra en una iglesia, many times in these places, under these conditions, sometimes y muchas veces en estos lugares, bajo las condiciones en las que estamos,
You may not be able to be anointed. That doesn't mean Una persona no puede ser ungida, God cannot touch you. pero eso no significa que Dios no lo puede tocar a usted. The prayer of faith shall save the sick. That's what's written Dice que la oración de fe sanará al enfermo. in the word of God. The prayer of faith shall save the sick. Y la oración de fe salvará al enfermo. And we know, brothers and sisters, the Lord shall raise him up. Dice, y el Señor lo levantará. That is a promise of the word of God. Esa es una promesa de la palabra de Dios. The Lord will raise him up. El Señor lo levantará. And you don't dictate the terms which way it's going to be done. Y usted no es el que dictamina los términos de qué manera eso va a ser hecho. God can do it the way he wants it. Dios lo puede hacer de la manera que Él quiera. He's a sovereign God. Él es un Dios soberano. And if he had committed sins, they shall be forgiven. Brothers and sisters, Dice, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. the blood of Jesus Christ is still available for every child of God. Hermanos, la sangre de Jesucristo aún está disponible para cada hijo e hija de Dios. Confess your faults one to another. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros Pray y orad one for another unos por otros that they may be healed. para que seáis sanados. And we see 4 words here that I want to emphasize. Y aquí hay unas palabras en las que yo me quiero enfatizar. 3 is in this verse. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth. La oración eficaz del justo puede mucho. En inglés dice la oración eficaz ferviente del justo puede mucho. Much. It's not our weak prayer. Aquí no está hablando de nuestra oración débil. God hears every prayer, but Sí, Dios escucha cada oración, God wants us to come out of this slot. pero Dios quiere que salgamos de este estancamiento. And I'll have to say, brothers, as I say this, Y yo les tengo que decir, hermanos, God had a reason to send World War II. hubo una razón por la cual Dios permitió la Segunda Guerra Mundial. And my brothers, when World War II came on the scene, Cuando la Segunda Guerra Mundial vino a la escena, after World War II, brothers and sisters, the world was in a state después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró en un estado whereby, brothers and sisters, every home knew what prayer was about. donde cada hogar sabía de lo que se trataba la oración. Every home knew what the prayer altar was about. Cada lugar en las naciones sabía de qué se trataba orar a Dios. Why? Somewhere along the line, brothers and sisters, the conditions were just too pressurized. ¿Y qué pasó? Todos aquellos que estaban allá en la línea de al frente de esas líneas de ataque, ellos conocieron bastante la presión. Well, people will think, well, Lord, look at the 6 million Jews had to go in the gas chamber. But Muchas personas se pusieron a pensar y dijeron, oh Dios, mira todos esos 6 millones de judíos que tuvieron que entrar a esas cámaras de gases. it was to take the people of God into the land. Pero eso tuvo que venir para poder traer al pueblo de Dios a una tierra, a su tierra. There was the purpose to bring a man of God on the scene. Y también el propósito fue para traer a un hombre de Dios a la escena. Brothers and sisters, look at the coronavirus. Hermanos, miren al coronavirus. Look at the situations that have transpired. Miren las situaciones que han estado sucediendo. God is not going to finish the church of the living God Y Dios no va a terminar con la iglesia del Dios vivo as a people. Brothers and sisters do not know how to pray to God. They're not sin que su pueblo sepa cómo orarle a Dios. just going to pray. Ellos no solamente van a orar, It's going to be an effectual, fervent prayer. sino que tiene que ser una oración ferviente y efectiva. And I will show you in a moment, one more word is added to it. Y yo le voy a mostrar en un momento que una palabra más es agregada. The earnest, effectual, fervent prayer. Es la oración, es la ferviente oración eficaz. And my brothers and sisters, it says the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much.
Dice allí, el Señor lo levantará para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En inglés dice, la oración ferviente, eficaz del justo puede mucho. Elias, that is Elijah, was a man subject to like passions as we are, brothers and sisters. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. He was just as we are, Hermanos, él era simplemente como nosotros, an ordinary human being. And un ser humano ordinario. he prayed earnestly. That's where we get Y luego dice, y oró fervientemente. that fourth word from. Mire, de ahí es de donde saco esa cuarta palabra. Earnest, effectual, fervent prayer. Dice, una oración ferviente, eficaz. That it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Brothers and sisters, Elijah, he told brothers and sisters, Ahab, it's going to rain. Hermanos, Elías le dijo a Acab que iba a llover. But what did Elijah do after that? ¿Pero qué fue lo que hizo Elías después de eso? He went and he went on his knees. Él fue y se arrodilló. And my brothers and sisters, you can read the story. It says, Y usted puede leer la historia y dice, he told his servant, go and look él le dijo a su siervo, ve y mira, if there's anything in the sky. mira si hay algo en el cielo. And his servant came back and said, Y su siervo regresó y le dijo, Elijah, Nothing. You can read it. Elías, el siervo le dijo, no hay N-A-D-A. Usted lo puede leer ahí. Nothing. One Nada, word, nothing. una palabra, nada. And my brothers and sisters, that is how it may be at this moment. Y quizás así sea como estemos en este momento. Lord, I don't feel Señor, no siento that something is going to happen. que algo vaya a pasar. Lord, I can't feel your touch. Señor, no puedo sentir tu toque. Brothers, faith is not dependent on that. Hermanos, la fe no depende de eso. You trust in God. Usted confía en Dios. But brothers and sisters, why did God place this? Y hermanos, ¿por qué fue que Dios puso esto? Because brothers and sisters, Elijah told his servant, go Porque Elías le dijo a su siervo, ve, and see 7 times. ve y mira 7 veces. 7 times. 7 veces. 6 times the 7 came back. 6 veces él fue y regresó y la séptima. But on the 7th time, he Pero dice que en la séptima said, Elijah, él le dijo, Elías, I see the hand veo la mano like unto a man's hand. como la mano de un hombre. What is that representing in our time? ¿Y qué representa eso en nuestro tiempo? We may see nothing Quizás no veamos nada concerning the church of the living God. concerniente a la iglesia del Dios vivo, But let us be earnest. pero seamos eficaces, Let us be fervent. seamos fervientes, Let us be effectual. seamos bastante persistentes. After 7 dispensations of time, Después de 7 dispensaciones de tiempo, that fivefold ministry that was in the early church, ese quíntuple ministerio que se encontraba en esa primera iglesia, that hand of the ministry, esa mano del ministerio, Isaiah 52:8, Isaías 52:8, is going to rise, eso se va a levantar, not because of what they are, no por lo que ellos son, but there is coming an anointing over their lives, pero ahí va a venir una unción sobre sus vidas, so that, brothers and sisters, God's church will be put together. para que la iglesia del Dios vivo sea sea juntada. And brothers, whatever they go through at this time, God Y no importa qué cosas ellos estén pasando en este tiempo, has all that in his hand and in control. Dios tiene todo eso en sus manos, Él está en control. And so, brothers, Elijah, Y ahí estaba Elías, he prayed. él oró. Elijah was a man with feelings like ours. Elías era un hombre con sentimientos como los nuestros. Yet he prayed for it not to rain. Y dice que él oró para que no lloviera. And it did not rain upon the land for 3 years and 6 months. Y dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
fervent and effectual prayer. Esa oración ferviente y eficaz. The earnest, fervent, effectual prayer. Esa ferviente y efectiva oración persistente. Brothers and sisters, and the seventh time the servant came. Y a la séptima vez el siervo vino He said, Elijah, y le dijo a Elías, I see it. lo veo. And Elijah said, I see the clouds gathering. Y Elías le dijo, puedo ver cómo las nubes se juntan. He said, go and tell Ahab, Y él le dijo, ve y dile a Acab, not just I hear the abundance of rain. Ahab, go quickly, because él le dijo, Acab, ve rápido, the rain is coming. porque la lluvia viene. And my brothers and sisters, I have to say, Y yo tengo que decirles, hermanos, coronavirus, el coronavirus, trials, las pruebas, tests, las luchas, we have to look upon it. tenemos que mirar todo eso Something is coming for the church of the living God. y darnos cuenta que por encima hay algo que viene para la iglesia del Dios vivo, In every child of God. en cada hijo de Dios. And we have to believe Y tenemos que creer God's word la palabra de Dios, that after the net, que después de esa red, God said there would be a scribe's ministry. Dios dijo que vendrían el ministerio de los escribas. Every scribe. Dice la palabra de Dios, cada escriba docto. That is how God's word is kept fresh. Así es como la palabra de Dios es mantenida fresca. That is how your enthusiasm is kept fresh. Así es como su entusiasmo es mantenido fresco. Brothers and sisters, the oil and the wine. Hermanos y hermanas, el vino y el aceite. And my brothers and sisters, I pray to every servant of God, Y yo oro por cada siervo de Dios, every child of God, por cada hijo, hija de Dios. no matter what you're going through. No importa por qué usted esté pasando. Remember, God has the world in his hand. Recuerde, Dios tiene el mundo en sus manos. He has his finger in the kingdom of men, Él tiene su dedo sobre el reino de los hombres. and he has the finger in your life as well. Y Él tiene su dedo sobre su vida de usted también. And God will bless you and guide you along this way. Y que Dios los bendiga y los guíe durante este camino. Let us look to the Lord in prayer this morning. Oremos al Señor esta mañana. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, I pray this morning for every child of God Señor, yo oro esta mañana por cada hijo, hija de Dios living at this hour of time across the world que están viviendo en este tiempo alrededor del mundo, and even with us locally. aún nosotros aquí localmente. I pray that your hand will be upon their life. Yo oro para que tu mano esté sobre la vida, Lord, may they see sobre sus vidas y que ellos puedan ver that flying eagle is still moving the church of the living God forward. que esa águila volando aún está moviendo a la iglesia del Dios vivo hacia adelante By the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. And I'll pray for every child, Y yo oro por cada hijo, no matter what they may be going through. sin importar por lo que ellos estén pasando. Lord, lift their minds and their spirits. Señor, levanta sus mentes y sus Be espíritus with them. May your love cover their lives. y que tu amor cubra sus vidas, May your compassion be with them. que tu compasión esté con ellos, May the tender mercies of the Lord be with every child que tus tiernas misericordias estén con cada hijo e hija, as they move on in this life. conforme ellos caminan por esta vida, And may they feel your closeness this morning y que ellos se sientan cercas de ti esta mañana and know that all is well y sepan que todo está bien, as you will walk with them and talk with them. conforme tú caminas con ellos y hablas con ellos. Lord, we commit this meeting now in your hands. Señor, encomendamos este servicio en tus manos. In the precious name of Jesus we pray. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Amen. Amén.